Dado lo que pasó, digamos, en la contingencia, empezamos a trabajar con empresas públicas de Medellín de nuevo para poder avanzar y entender, pues, primero, qué era lo que estaba pasando ahí y trabajar en cómo recuperamos, digamos, esas zonas de manera conjunta, cómo establecemos aspectos asociados con la conectividad, cómo las estrategias de restauración que viene ejecutando EPM son críticas para poder mantener la conectividad entre los ecosistemas de la zona, cómo apoyamos a los municipios y finalmente entender un componente crítico que para nosotros es muy importante desde lo que venimos haciendo como Instituto Nacional de la Biodiversidad, y es entender cuáles son, digamos, las ganancias y las pérdidas de biodiversidad en toda la cuenca. Nuestra unidad básica de análisis son las especies, ¿cierto? Entonces nos interesa saber qué es lo que está pasando con los diferentes componentes de la biodiversidad a partir de las especies, y eso nos va a permitir, primero, entender, digamos, ese balance basado mucho en los inventarios que tiene Empresas Públicas de Medellín, incluyendo toda la información que tiene en el Centro de Rehabilitación y Recuperación de Fauna, y eso nos va a ayudar a complementar la información y saber cuáles son las especies que están siendo, digamos, afectadas y por eso tienen que ir al centro de recuperación. Entonces, una información de base que va a entrar, digamos, en todo este proceso de análisis de no pérdida neta de biodiversidad. Bueno, el Centro de Fauna básicamente es importante en el proyecto como tal para el desarrollo de la infraestructura de la hidroeléctrica, es para mitigar un poco el impacto ambiental. Aportamos básicamente a la rehabilitación de ellos, a volverlos a su medio, a retornarlos para mitigar un poco ese daño, el daño ambiental que le estamos provocando a ellos, ya que obviamente parte de su hábitat se pierde o se reduce, por decirlo así, entonces lo retornamos a su ambiente natural lo más cercano posible a lo que era su ambiente normal en ellos. Hay animales que son sociales, otros no. Estos sí son sociales, pero en diferentes épocas, en reproducción y todo eso, pero generalmente en su hábitat natural ellos se mantienen solos en parejita. La zarigüeya les va bien, generalmente no se hacen daño, desde que tengan buena disponibilidad de alimento, no hay problemas. ¿Qué problemas a veces se presentan? Que si a veces hay canibalismo, si no hay una dieta suficiente o tienen algún tipo de deficiencia, se comen las orejas entre ellas y las colas. Bueno, básicamente en el proyecto hidroeléctrico de Ituango tenemos mucha diversidad de fauna, de diferentes taxones, es decir, de aves, reptiles y mamíferos, los cuales podemos observar diferentes especies representativas del lugar, como en este caso lo podemos decir, por ejemplo, en las aves tenemos la Ara militaris, que es la guacamaya verde, de serpientes, de reptiles, que es la mayor representación acá y con los que más trabajamos es con la serpiente venenosa mapaná o talla X. Y de mamíferos podemos decir que los más representativos y con los que actualmente trabajamos también son con los mamíferos grandes. Tenemos jaguar y puma en estas áreas de influencia del proyecto. Antes de la pandemia hacíamos visitas a las escuelas que pertenecen a la zona de influencia directa del proyecto teórico, donde todos los estudiantes y docentes podían observar desde una perspectiva diferente información relevante acerca de las serpientes. Y luego elaborábamos serpientes con materiales reciclables, digamos una prenda de vestir que ya no estoy usando, que va a terminar en la basura, ¿qué otro tipo de utilidad le puedo dar? Entonces con eso elaboramos este tipo de serpientes para que los niños o los jóvenes se los llevaran a su casa y contaran a sus familias todo lo que habían aprendido durante ese día.
Entonces una de las tareas que tenemos en este convenio es poder recopilar toda esa información y lo que no esté subido al sistema de información de biodiversidad, que es una plataforma abierta donde puedes entrar a buscar información de los registros de las especies, poderle incorporar eso y eso le da transparencia. Esta información queda libre para el público en general, puede ser usada por instituciones educativas que estén interesados en la materia, hasta por personas en universidades, investigadores que estén desarrollando estrategias con estos datos que se están colectando ahí. Importante para mí, siempre es muy importante porque es la forma de mitigar el impacto de toda, no solo de esta clase de proyectos, de muchos otros proyectos, como es tan sencillo una vía, la construcción de una vía que necesitan todos los humanos para desplazarse de un lugar a otro. Eso impacta en gran medida a la fauna silvestre y esta clase de centros de fauna apoyan esas actividades, devolviendo a los animales a su medio de la forma más adecuada. Entonces hay que mirar desde atrás, ¿cierto? ¿Qué ha pasado en esa zona antes incluso de la llegada de empresas públicas de Medellín? De aquí en adelante, o desde que Empresas Públicas estableció, digamos, el proyecto, cuáles son las intervenciones que ha hecho en el territorio y pensar de aquí hacia futuro, en los próximos años, cuáles son esos escenarios o esos mejores escenarios a los que deberíamos llegar en los próximos años, no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino de todos los actores involucrados en el territorio. Entonces por eso es tan importante y tan clave lograr esa sinergia entre todos para lograr esa visión de futuro que se quiere de esa zona del país.